antígeno anticuerpo no se la puede ver a simple vista, pero tampoco con un microscopio de luz normal, sino que lo hacemos visible a través de la IHQ. ¿Qué es la IHQ? La inmunohistoquímica, ya que al anticuerpo le unimos un colorante. Antiguamente se llamaban CD números consecutivos, ¿no? Es decir, CD tanto, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero después nos dimos cuenta de que esto era más complicado porque llegaríamos al CD 500,000 y no entenderíamos a qué marca. Actualmente, generalmente estos anticuerpos ya no solo marcan el citoplasma, como es la membrana citoplasmática. Generalmente, cuando ustedes vean un CD, marca las membranas, sino que ahora también hay anticuerpos que marcan cosas del citoplasma o núcleo, por ejemplo, ¿no? En vez de numerarles, ponerles número para llamarles, ahora se ha optado para que se llamen los anticuerpos algo que te haga recordar qué marca. Por ejemplo, melan A, la melanina, o sea, nos puede servir esto para los melanomas. O, por ejemplo, citoqueratinas, si nos acordamos de la parte de histología, esos filamentos citoplasmáticos que están en las células de estirpe epitelial, o bimentina, esos filamentos que están en las células de estirpe mesenquimatosa, como ser músculo, cartílago, hueso, tejido adiposo, y así. O por ejemplo, la actina, que marca, va y se une a la actina, y la actina saben que es un filamento una proteína contráctil, entonces va a estar seguramente en músculos. Viendo desde esa perspectiva, cuando nosotros analizamos al sistema inmunitario y a los leucocitos, tenemos que toda la serie linfoide marca CD45. O sea, ya sea un linfocito B, T o NK, toda marca CD45. Les había dicho la regla, ¿no? Del 9, del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, linfocitos T, y del 9 al 20, linfocitos B. Los NK son específicamente marcadores o marcados con CD17, 16, 56, 57. También hay un marcador que no se llama CD de ningún tipo, es el TDT. Cuando un linfocito es inmaduro, o sea, todavía no se ha diferenciado ni siquiera a B, a T o a NK, marca TDT. Entonces, un linfocito inmaduro que no está todavía diferenciado, el linfocito B, T o NK, marcaría, digamos, CD45 positivo y TDT positivo. Ahora, sabemos que un linfocito B no ha terminado de madurar, no ha terminado de diferenciarse o de especializarse y se convierte en una célula plasmática, que a su vez esa célula plasmática tiene capacidad de producir inmunoglobulinas o anticuerpos. Esa célula plasmática, además de tener los marcadores como ser CD9, CD20, etcétera, marca EMA en su superficie. ¿Podemos marcar los anticuerpos? Sí. ¿Una inmunoglobulina o anticuerpo la podemos marcar? Sí. Los anticuerpos, que en este caso marcan cadenas pesadas y ligeras, se llaman kappa y lambda. Entonces, todos los linfocitos marcan CD45. Del 2 al 8 T, del 9 al 20 B, los NK 16, 17, 56, 57. Si yo quiero saber si ese linfocito B tiene capacidad de producir inmunoglobulinas o anticuerpos, le hacemos un EMA. Y si quiero marcar a los propios anticuerpos que están produciendo la célula plasmática, marco kappa o lambda. Eso en relación a la serie linfoide, pero sabemos que hay una serie mieloide. La serie mieloide y la serie linfoide están se diferencian, maduran, se secretan, vamos a decir así. ¿De dónde? De la médula ósea, no de la médula espinal en sí, sino de la médula ósea. Ahora, esa médula ósea va a generar serie linfoide, serie mieloide. La serie linfoide no tiene mucho, o sea, sí tiene que tener
específicamente una marcación, porque ya les había comentado de que la serie linfoide, los linfocitos T, B o NK, son todos igualitos. O sea, al microscopio los vemos igualitos. Pero, por ejemplo, la serie mieloide, que se va a diferenciar a polimorfos nucleares. ¿Cuáles son los polimorfos nucleares? Eosinófilos, basófilos, neutrófilos, etcétera. También va a dar esta serie mieloide, no son los polimorfos nucleares, sino a la serie, a una subserie que es monocitoide. La serie monocitoide va a dar, a su vez, diferenciación en macrófago y en célula dendrítica. No es la célula dendrítica del cerebro, no son neuronales, sino son células dendríticas presentadoras de antígeno. En realidad es un macrófago con prolongaciones citoplasmáticas que agarra el antígeno y lo presenta. De hecho, también el macrófago tiene la capacidad de poder presentar antígenos. ¿No ve? Cuando, por ejemplo, viene un polimorfo nuclear en una inflamación aguda, ¿no ve? Un neutrófilo. Posteriormente viene el neutrófilo no puede, le llama al macrófago. Si el macrófago no puede, él ya no llama a los linfocitos directamente, sino que vuelve al torrente sanguíneo y lo que hace, entra eh, vuelve al ganglio linfático y el ganglio linfático, no se olviden que hay los linfocitos B, T y NK, pero inmaduros, indiferenciados. Entonces, lo que hace aquí es presentarles al antígeno. Primeramente le presenta al linfocito TCD4, que es el colaborador, y él entiende, sí, hay que hacer de esta forma, y le explica al linfocito B, y a su vez ese linfocito B, cuando ya le han explicado el CD4, Doctor, ¿qué? disculpe que lo interrumpa, se le escucha entrecortado. Y a ver, no sé qué puede ser más, porque internet es bien rápido aquí, pero tal vez es por esto también, ¿no? A ver. Desde el principio se estaba escuchando entrecortado. No, recién nomás, doctor. Bacana. A ver, y ahora sigue entrecortado. Se le escucha a momentos bien, pero cuando está terminando lo que dice ahí como entrecortado. A ver, vamos a hacer una pruebita más, a ver aquí.
posible. Sí, doctor, se le escucha ya bien. Sí, porque intentar igual como que grabar al mismo tiempo y transmitir una cámara virtual, como que se raya mi antigüita era mejor, creo. Por favor, iniciar. Sí. Sí. Bueno, entonces ahí se escucha bien Sí, doctor. y además, pero se está viendo la presentación también, ¿no ven? ¿Grande o no? Sí, doctor. Está presentando. Ya, está listo. Entonces, la serie mieloide sí tiene bueno, no tiene un problema en realidad como la serie linfoide, porque el linfocito es un punto azul o morado, y por eso tenemos estos CDs para marcar T, B, N, K. Pero la serie mieloide, en especial los polimorfonucleares, no tienen ese problema. De hecho, ustedes en histología y también creo en fisio, incluso dibujan a los eosinófilos, neutrófilos, basófilos y puntos azules, puntos rojos, puntos así. Entonces, por eso es que no hay tantos CDs aquí para marcar a neutrófilos y cosas así. Genéricamente, toda la serie mieloide marca MPO o también marca CD34, esta mieloide. Ahora, la subserie monocitoide marca CD68 cuando es un macrófago y CD1 cuando es una célula dendrítica presentadora de antígeno. Esto puede parecer chino mandarín, porque dicen, ¿y para qué chingados me aprendo todos esos CDs y quién sabe qué, una u otra cosa? Ejemplo, tienes un niño de 5 años de edad con un tumor mediastinal. Ese tumor mediastinal, tomamos una biopsia y, oh sorpresa, está tan mutado de que es cáncer. Pero un oncólogo cirujano eh, y un oncólogo clínico no va a meterse a hacer una cirugía, un oncólogo cirujano, si no sabe el nombre y apellido de ese tumor. Adelantando un poco hacia la siguiente clase, hacia el siguiente tema, que es neoplasias, en general, cuando se trata de linfomas, no se operan generalmente, se dan quimio y responde muy bien a la quimioterapia. Entonces se hacen más chiquititos los tumores, a veces se desaparecen o a veces los achicamos y lo que resta hacemos una cirugía para limpiar ese tumor, ese linfoma. Pero si se trata de un carcinoma o un sarcoma, otro tipo de neoplasia, generalmente sí hay que hacer primero cirugía y después rematarle con quimio o radioterapia. En el caso de los linfomas, generalmente se inicia con quimio y nica con cirugía. Entonces, un oncólogo no se va a meter a hacer una cirugía si no sabe el nombre y apellido de ese tumor. Y peor todavía, un oncólogo clínico no le va a querer dar quimio si no sabe a qué le va a dar. Si es un linfoma, si es un sarcoma, si es un carcinoma. Entonces, ese niño le tomamos una biopsia, la mandamos a patología y, oh sorpresa, cae en el 5%, porque hemos dicho en las clases prácticas, y ahora lo digo en la clase teórica, que en general, si tú mandas una biopsia a un patólogo, en el 95% de las veces te tiene que decir o blanco o negro, si es reactivo, neoplásico, benigno, maligno, ¿no ven? Epitelial o mesenquimatoso. En este caso te dice, no sé, neoplasia maligna indiferenciada, dos puntos, anaplasia. O sea, es malignísimo, pero tan maligno que está tan mutado que no se, las células son extraterrestres, vamos a decir así, y no se sabe de qué son, si es de linfoma, si es de carcinoma, si es de sarcoma. En ese caso se pide IHQ, inmunistoquímica. ¿Qué tal si ese tumor marca CD45 positivo, CD3 negativo, CD20 positivo, CD34 negativo y MPO negativo? ¿De qué estaríamos hablando? ¿Qué sería ese tumor? ¿Es un carcinoma, es un sarcoma o es un linfoma de inicio? ¿Cómo es? Bueno, esa es la pregunta que va a haber en el examen. Si, digamos, no me responde, no hay. Asumo que lo han entendido y seguimos adelante. Podría haber también un CD45 positivo, un CD3
positivo y un CD20 negativo. La anterior clase habíamos visto entre el pronóstico y el valor predictivo. Tenían que buscar, revisar, preguntarme. Si no hay búsqueda, pregunta y nada, está en el examen. Lo de pronóstico y predictivo, y no es que quiera enredar el examen, sino que es una pregunta o un contenido indispensable, porque estamos hablando de que potencialmente podrías curar algunos cánceres y otros no. Entonces, eso habíamos quedado en la anterior clase. Bueno, repasando un poco, nos hemos copiado a lo que hace el sistema inmunitario, un anticuerpo. Y ese anticuerpo, en síntesis, es una glucoproteína producida por un linfocito B, pero un linfocito B que ya se ha estimulado, que ya se ha diferenciado a un linfocito maduro, especializado, y ese se llama célula plasmática, en respuesta a un estímulo antigénico. Pero para que haya pasado todo eso, ya les he dicho, podría venir el neutrófilo no puede, le llama el macrófago no puede, se come un pedazo y va y le presenta al linfocito T primero, ¿no? Al CD4. Y el CD4 le explica al linfocito B cómo hacer inmunoglobulinas o anticuerpos específicos, y ahí ya se llama célula plasmática. Esta anticuerpo ya generado tiene alta especificidad y afinidad, lo que les decía, se une específicamente a algo. Tiene dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Estas cadenas, dos son constantes. ¿Qué quiere decir eso? Que sea cual sea el anticuerpo, siempre va a tener lo mismo, pero dos van a ser diferentes. ¿Por qué tienen que ser diferentes? Como las indentaciones de una llave, ¿no ven? La llave tal vez tiene su agarrador atrás, que es normal. Todas las llaves tienen eso para dar vuelta, un redondito, digamos, que eso es lo normal que todas las llaves tienen. Pero ya las dientitos de la llave son lo que son diferentes. Esa sería la analogía de las dos cadenas pesadas y ligeras, unas variables y otras constantes. La inmunohistoquímica utiliza anticuerpos humanizados, anticuerpos monoclonales que codifican por un gen híbrido, ¿no? Un gen híbrido quiere decir, o sea, ¿por qué son humanizados? Porque en un humano no podemos hacer una fábrica de anticuerpos, ¿no? Pero hacemos en un conejo, hacemos en una gallina, bueno, en un pollito, digamos. Pero al principio esos anticuerpos no funcionaban bien porque venían de animales. Entonces lo que hicimos es crear un híbrido con genes, aunque no crean, humanos, ¿no? En algunos países esto hace unos 20 y tantos años, casi 30 años, era prohibido, era como que no había a veces ni legislación. Pero a alguien se le ocurrió y dice, no, no es un anticuerpo específicamente de un humano, sino de un tumor humano, de un plasmocitoma. Para los que son mis estudiantes de la parte práctica, entienden perfectamente que es un plasmocitoma porque ya hemos visto nomenclatura de las neoplasias. Pero ya los que no son mis estudiantes de práctica, les digo que las neoplasias de linfocitos, no, de leucocitos, de glóbulos blancos, no existe ninguna que sea benigna, es decir, todas son malignas. Esa es una regla. Y aunque termine en oma, porque todas las neoplasias que terminan en oma son benignas, como linfoma, plasmocitoma, eh, etcétera, es una excepción a la regla. En este caso, entonces, agarraron un gen de un plasmocitoma, que es una neoplasia maligna. ¿Qué características tiene una neoplasia maligna? Que tiene una proliferación descontrolada, descoordinada. Entonces, ese gen lo pasamos a un conejito, a un ratón y demás, por eso se llama híbrido. Y lo humanizamos y tenemos un gen de un linfocito que se transforma en una célula plasmática y produce inmunoglobulinas o anticuerpos, pero además de una manera descontrolada, descoordinada, porque es un gen mutado, es un gen de una neoplasia. Entonces, así como creamos a la IHQ, a la inmunohistoquímica. El hecho de decir humanizado también hace alusión a lo que estoy hablando, ¿no ve? Híbrido. Un híbrido es que tiene
genes de otra especie. O también llamado quimérico, lo mismo, ¿no? Lo que les decía en la anterior clase, un anticuerpo es muy pequeño porque al microscopio podemos ver un redondo rosado o rojo, que es el citoplasma, un redondo morado o lila, que es el núcleo, y estos puntitos serían lo equivalente a bacterias, cocos o bacilos. Hay un virus, bueno, los virus pueden infectar bacterias, cocos o bacilas, en este caso sería puntitos, ni siquiera se ve en esta escala, y anticuerpos destruyen a los virus. Entonces, un anticuerpo no se ve, pero ¿cómo lo hacemos visible? Porque le unimos un componente químico, un colorante químico. ¿Y por qué se llama IHQ? Porque usamos anticuerpos contra quién? Inmunohisto, tejido, y químicamente le damos una señal. Y entonces podemos ver si hay mutaciones como P53, si hay presencia de células linfocitos B, T o NK, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta es un esquema que tanto en la teórica como en la práctica lo vamos a ver hasta el final ahora, ¿no? Generalmente es un método de razonamiento clínico, es un esquema mental que te propongo para que no te pierdas en la vida, digamos, cuando estés eh, frente a un paciente, ¿no? Y cuando quieras usar desde la perspectiva de anatomía patológica como herramienta. Cuando nos acercamos con un paciente, ya sea en una cirugía, vemos una lesión, un apéndice, o vemos una radiografía, una tomografía, una ecografía, o vemos simplemente al paciente con nuestro ojímetro, o sea, con ojo desnudo, y vemos en la piel, en la mucosa, en el ojo, una lesión, debido a lesión con un daño. Ese daño puede ser solo de los ojos, o es reactivo, o es neoplásico. Es reactivo todo lo que hemos visto hasta la fecha, y no es un nuevo crecimiento. Pero doctor, una hiperplasia puede ser un nuevo crecimiento. Cuando nos hablamos de neoplasia, un nuevo crecimiento, nos referimos específicamente a una nueva célula, un nuevo código genético, es decir, que tiene mutación. Una lesión reactiva puede ser todas las adaptaciones celulares, hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia, necrosis coagulativa, licuefactiva, enzimática de la grasa, trombosis, émbolo, inflamación aguda, crónica, granulomatosa, todo eso es lo que es reactivo. La lesión reactiva tiene la característica de que tiene un estímulo, tiene una causa, tiene una respuesta, pero cuando quitas la causa se quita la respuesta. Ejemplo de esto, vas al sol, te quemas con el sol, tienes quemaduras solares, pero en unas semanas se va a regenerar tu piel y no va a pasar nada. Vas al sol por más de 20 años y te da un cáncer de piel, porque no has usado protector solar y demás, y no porque te quites del sol se va a quitar el cáncer de piel. Entonces, generalmente hacemos esta disquisición entre neoplasia, entre reactivo y neoplásico, benigno y maligno. ¿Qué es benigno? Una neoplasia benigna. Es una célula que tiene un nuevo crecimiento con mutación en unos genes que se llaman protoncogenes, pero no tiene la capacidad ni de invadir ni de metastatizar. Invasión es local, metástasis es a distancia. Entonces, una neoplasia maligna tiene siempre, sí o sí, la capacidad de invadir, pero no necesariamente tiene la capacidad de metastatizar, que es diferente, que es a distancia. En este caso, el 95% de las veces cuando tú mandas una lesión, te dice si es reactiva, neoplásica, benigna o maligna, un patólogo. Pero en un 5% podría haber al microscopio cosas que te dicen que puede ser benigna o puede ser maligna y no le podemos decir a la paciente. Esperaremos a ver si se muere porque la van a metastatizar y si es así, era maligno. Y si no es así, era benigno. En este caso, cuando es un tumor borderline, tenemos varias herramientas. Por ejemplo, ya les he mencionado con la IHQ, con la inmunistoquímica, la P53, por ejemplo, ¿no? Una vez que nosotros vemos si es benigno o maligno, hay que decidir si es epitelial o mesenquimatoso. Epitelial, todos los tejidos se resumen así de fácil. No necesitan dibujar, examen de dibujo artístico, memoria fotográfica en histología. O es
son dos apellidos, o es epitelial o es mesenquimatoso. El epitelio está encima de un tejido mesenquimatoso, epitelio generalmente. El epitelio solo hay de dos sopas, o es plano, y eso es para aislamiento o protección, o es cilíndrico, que es para absorción o secreción. Y ese epitelio está encima del tejido mesenquimatoso. El tejido mesenquimatoso es todo tejido de sostén, hueso, cartílago, músculo, tejido adiposo. En general, la inmunohistoquímica, cuando de plano no sabemos si es de qué estirpe es, o sea, de qué apellido es, nosotros usamos IHQ. En este caso, lo que les había mencionado hace rato, citoqueratina. Si marca citoqueratinas, esto es epitelial. Y si marca bimentina, esto es mesenquimatoso. Entonces, si es epitelial, ya nos vamos a ir por un camino, y si es mesenquimatoso, por otro, que puede ser de músculo, de cartílago, de hueso, tejido adiposo, tejido fibroconectivo. La última clase habíamos visto que hay muchas aplicaciones. Aquí están, las leen, si no las entienden, ni modo, porque si no las entienden, tendrían que preguntarme, ¿no? Pero ahí están. En el examen no las voy a preguntar como de memoria, ¿no? O sea, son aplicaciones de Multiscreen, copiar esta y poner algo falso o algo modificado de esto, olvídense. Tienen que entenderla profundamente para que cada una de estas, sí, su significancia y se traduce en la resolución de un caso clínico. Aquí un resumen breve. Cuando tenemos una lesión neoplásica, limítrofe, borderline, la que no se puede decir si es benigno o maligno, hay todos estos marcadores. Un marcador que ya les había mencionado es el P53, pero hay otro que puede ser el CAI67. El CAI67 marca las células en división celular. En general, un tumor que tiene mucha división celular, que es un 90% de su masa está en división celular, probablemente me va a inclinar a que sea maligno. Pero si tomas una biopsia de un estallamiento de víscera de un hígado a los 3 meses, sabemos que tiene capacidad de regeneración el hígado, y ese Ki-67 obviamente va a estar sumamente elevado, y eso no quiere decir que es cáncer. Entonces, no puedo decir, digamos, Ki-67, inmunohistoquímica, altísimo igual a cáncer. No, hay que ver todo el contexto. Entonces, pero sí nos puede ayudar esto. Un BCL2, ya me da miedo preguntar qué es el BCL2, porque seguro estoy así, 99.9% de probabilidad de que no tiene la menor pinche idea. Y dirán, pero ¿por qué? Esto ya lo han visto en el primer examen teórico y en el segundo capítulo, pero les aseguro que no tienen la menor pinche idea de qué es. Un CD34, un CD31 te marca cuántos vasos sanguíneos, la angiogénesis, cuántos vasos sanguíneos hay. Generalmente una neoplasia maligna engaña al sistema, al cuerpo humano, para que le siga dando oxígeno y nutrientes. Entonces, hace angiogénesis. Entonces, generalmente, no es que digas marcas, o sea, un CD34 es un CD31 en un tejido de reparación, una curación de una herida, obvio que va a marcar un chingo, ¿no ve? Y eso no quiere decir que tengas un cáncer. Entonces, por eso es que les digo que la inmunohistoquímica no es 1 más 1 igual a 2, sino que es también de razonamiento clínico. La ciclina de 1 también tiene que ver con la división y proliferación celular. Esto lo han visto en el capítulo 2. El ALK también han visto, este es un gen que codifica una proteína que tiene que ver con la apoptosis. Entonces, P53, ciclina de 1 ALK, con la apoptosis, C31, C34, vasos sanguíneos. K67, proliferación celular. BCL2 también tiene que ver con la apoptosis. Entonces, a veces estos son usados por IHQ para saber si esto es benigno o es maligno, en el caso de los borderlines. Cuando ya sabemos si es benigno o maligno y no sabemos la estirpe, ya les he dicho, podemos usar bimentina para la estirpe mesenquimatosa y citoqueratina para la estirpe epitelial. Una vez que sabemos si es de este apellido o este otro apellido, necesitamos ver el origen. Y el origen, por ejemplo, en citoqueratinas epiteliales, hay un jueguito. Hay la citoqueratina 720. Entonces, ¿qué posibilidades tiene esta citoqueratina? Que la citoqueratina 7 sea positivo, la 20 negativo, al revés también, ¿no ve? Que la 7 sea negativa y la 20 sea positiva. Y otra posibilidad es que la 7 y la 20 sea positiva y positiva. Y una última posibilidad que es que la citoqueratina general sea positiva, por eso sabemos que es epitelial, pero la 7 y la 20 sean negativos.
Este jueguito que nosotros usamos en el laboratorio de patología es para determinar de qué origen es. Entonces, hay un grupo de tejidos que marca 7 positivo, 20 negativo. Otro grupo que es al revés, 7 negativo, 20 positivo. Otro grupo que los dos son positivos, positivo 7, positivo 20. Y otro grupo que es negativo los dos. Como ya les había manifestado, para los CD45 es todos los linfomas. Aquí tenemos también desmina, actina, que son para músculo. El S100 es para tejido nervioso. El CD45 ya les he explicado, ¿no? Ve, aquí hay para toda la clasificación de los linfomas y tenemos la regla del 2 al 8, del 9 al 20, todo eso, ¿no? Aquí otro esquemita donde está el CD45 que marca linfomas, el S100, el Melan A, el HMB45 que marca melanomas. Aunque no crean, el melanoma también tiene un resquicio de tejido neural, digamos. Y aquí está, por ejemplo, la citoqueratina AE13, que es una genérica. O sea, marca generalmente a todos los carcinomas. La bimentina que marca a los sarcomas. Son las neoplasmas malignas de tejido mesenquimatoso. Y aquí el jueguito, ¿no? El 7-20 positivo, citoqueratina 7 positivo, 20 negativo, 7-20 negativo y 7 negativo, 20 positivo. Y aquí está, por ejemplo, si te salen las dos positivas, puede ser urotelial o puede ser mucinoso de ovario. Si te sale negativo 20, positivo 7, puede ser de mama, seroso. Pero abajito también están inmunistoquímica. Por ejemplo, si es uno de mama, te va a salir 7 positivo, 20 negativo. Y para saber, porque en este está todo este grupo, ¿no? Puede ser pulmón, mama, seroso, etcétera. Entonces, para saber si es de mama, si te marca GCDF15 o receptores de estrógeno y progesterona, es mama. Y no va a ser pulmón, no va a ser endometrio, no va a ser mesotelioma, no va a ser neuroendocrino, no va a ser células germinales. Ahí abajito está. Por ejemplo, si es un citoceratina 7 positivo, 20 negativo, pero TTF1 positivo, es de tiroides. Y un antígeno carcígeno embrionario negativo, entonces tiroides. Esto es una pincelada inicial, porque estamos hablando del sistema inmunitario. Y al hablar del sistema inmunitario estamos hablando de inmunoglobulinas y anticuerpos. Y los anticuerpos o inmunoglobulinas los usamos para algo en medicina. Pero esto lo vamos a volver a repetir porque cuando estemos llevando nomenclatura de las neoplasias y todo el tema de neoplasias, obviamente que vamos a volver a repetir esto del carcinoma, sarcoma, linfoma, etcétera, y todo lo de la inmuno, pero que tiene que ver con el sistema inmunitario que estamos viendo. Algunos patrones, como les dije, los CDs marcan la membrana, pero hay algunos que marcan, por ejemplo, el núcleo, otros que marcan algo del citoplasma específicamente, digamos, ¿no? Como la laminina, o no solo los anticuerpos, como inicialmente solo marcaban las membranas citoplasmáticas, ahora pueden marcar algo del citoplasma, puede marcar algo del núcleo o puede marcar incluso algo extra citoplasmático. Entonces aquí tenemos membranoso, citoplásmico, nuclear, extracelular y mixto también. Algunos pueden marcar tanto en citoplasma como el núcleo y etcétera, ¿no? Esto no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero entender qué es lo que pasa. Por ejemplo, un P53, que es un gen, que es de proliferación, freno de la proliferación celular, reparación del DNA, y si no lo repara, lo mando a apoptosis. Lo más lógico no es que esté en el citoplasma ni en la membrana, sino que está en el núcleo. Entonces va a marcar el núcleo, ¿no? Y ya se ubican cuando son CDs, siempre CD es membranal, o sea, marca la membrana. Aquí sería algo lógico, digamos, si entenderían que es el BCL2, que se le ha llevado antes. ¿Por qué si lo encontraríamos en el citoplasma? O también el C68, ¿por qué si lo encontraríamos en el citoplasma? O la amiloperoxidasa, ¿por qué en citoplasma? Lo del núcleo es fácil, ¿no? Porque estos son genes de proliferación, etcétera, ¿no? El Ki67 va a ser nuclear igual porque es de división celular. Extracelular es porque marcan sustancias que secretan, por ejemplo,
el hueso, sea un osteoblasto, digamos, ¿no? Para la membrana basal, que es la colágena tipo 4, etcétera, ¿no? Y mixto quiere decir que algunos marcan tanto en un lugar como en otro, y eso es lo que a veces nos hace rayar, porque fíjense, aquí hay un CD3 que debería, los CDs, ¿no? Todos los CDs solo marcan membrana, pero en algunos casos pueden marcar citoplasma. Aquí está más específica, digamos, lo del jueguito de las citoqueratinas para los carcinomas, positivo, 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 negativo, negativo, positivo, etcétera, etcétera. Ya. ¿Qué es valor pronóstico y qué es valor predictivo? Si alguien me dice que ha leído y entiende y no ha entendido, digamos, qué es esto, pronóstico predictivo, lo voy a explicar en este caso con el cáncer de mama. Si no, a la de Dios. Entonces, si nadie ha buscado ni ha visto, eso va a estar en el examen. Es el valor pronóstico y predictivo en específico del cáncer de mama para receptores de estrógeno, progesterona y HER2/neu, porque es el medicamento que nosotros podemos proporcionar en el materno gratis y que vale un ojo de la cara, pero lo proporcionamos el sistema del SUS y puede curar el cáncer. Por eso es importante lo de valor pronóstico y predictivo. Bueno. Esto ya lo hemos visto al principio. Ya. Ahora, como ya hemos visto en general, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan? El mecanismo de lesión de las hipersensibilidades tipo 1, 2, 3, 4, de las autoinmunes, de las inmunodeficiencias, hemos dicho que es en general lo contrario de las hipersensibilidades. En general lo hemos visto, ¿no? Ahora vamos a ver en específico, porque habíamos dicho que esto nos podemos enredar de la manera más grande y empezar con una y otra enfermedad y nunca terminar. Si ustedes van leyendo las hojas del Robbins, van a parecer chino mandarín si no han entendido de esa manera paso a paso. Que existen tres categorías, que esas categorías tienen su fisiopatología, pero no sabemos la etiología, por eso no podemos curarla, y que esto tiene síntomas y signos generales y tratamiento también general para cada categoría. Entonces, ya hablando en específico de las enfermedades autoinmunitarias. En general, una enfermedad autoinmunitaria puede debutar, o el Sjögren, por ejemplo, atacando a las glándulas salivales o lagrimales, pero en general nunca es así súper específico solo de algo, sino que generalmente es sistémico, o sea que la autoinmunidad generalmente va no solo a un solo órgano, sino a varios órganos. Por eso es que es multisistémico. Hay autoanticuerpos, pero habíamos dicho en las primeras clases que el hecho de tener un autoanticuerpo, o sea, ya tener, no significa que ya tengo enfermedad autoinmune. Si me saco sangre, por ahí me salen elevados a ANA, a ANCA, y eso no hace un diagnóstico. Entonces, pero sí, obviamente en una enfermedad autoinmune esperamos varios síntomas y signos y además lo remachamos o lo amarramos con un diagnóstico, o sea, con una elevación, por ejemplo, de uno de esos laboratorios. Pero en el examen, si yo les pongo anticuerpos antinucleares positivos, es igual, bueno, así no va a ser, ¿no? Pero va a ser un caso clínico, igual a una enfermedad autoinmune y ponen que sí, se chinga, porque tiene que ser el razonamiento clínico, todo el contexto que te puede dar el diagnóstico. En general tiene un inicio agudo, pero tiene una evolución crónica. ¿Por qué crónica? Obviamente, no te curas de una enfermedad autoinmune y no sabemos cómo curarla porque no tenemos la etiología, simplemente conocemos la fisiopatología. Tiene periodos de remisiones y recaídas, entonces como que parece que está mejorando una artritis reumatoide, un lupus, etcétera, y después otra vez se exacerba y otra vez. Eh, Generalmente es más frecuente en mujeres, en edad fértil, hay picos en la infancia y también en la tercera edad. Es más en la raza
negra más que en los hispanos. Entonces, esto hace que tengamos varias teorías que las hemos analizado, ¿no? Al inicio de las clases, pero de todas maneras hemos concluido que probablemente, y no es muy alentador eso, decir que una enfermedad autoinmunitaria es multifactorial. Y al tener muchos factores, muchas etiologías, está muy difícil curarla porque tuviéramos que curar a todos esos factores, ¿no? Eh, Algunos autoanticuerpos reconocen componentes como núcleo o citoplasma. Otros se dirigen antígenos de superficie, como por ejemplo las células sanguíneas. Esto es útil porque útil en el laboratorio como diagnóstico, ¿no ven? Pero hay que tomarlo con pinzas. O sea, un laboratorio positivo no te dice si tienes una enfermedad autoinmune. Ya he repetido eso varias veces, ¿no ven? Algunos anticuerpos son el ANA, que es un anticuerpo contra el núcleo, nucleares. En general, estos ANA, ¿contra qué cosas van del núcleo? Contra el DNA, contra las proteínas que ustedes han estudiado en histología, que se llaman histonas, contra anticuerpos proteínicos, no, ¿se acuerdan que proteínas histonas y no histonas se relacionaban? Las no histónicas se unen al RNA generalmente y no al DNA. También hay anticuerpos, estos dentro de los ANA están, ¿no? O sea, los que son nucleolares, o sea, se acuerdan que dentro del núcleo hay una pequeña, una porción además diferente, circunscrita, de material genético que se llama nucleolo. Ahí. La detección con inmunofluorescencia es lo que les digo que hay actualmente en el gastro, ¿no? La inmunofluorescencia es la lucecita que da, pero ¿qué desventajas? Tiene que ser en tejido vivo, tiene que ser en tejido, esa lucecita se gasta y además tiene que ser un microscopio carísimo que se llama de inmunofluorescencia o de campo oscuro. Ahí nosotros vemos a estos anticuerpos con patrones fluorescentes, que quiere decir de qué manera se encienden esas lucecitas. Puede ser, por ejemplo, una tinción nuclear homogénea o difusa, una tinción anular o periférica, puede ser un patrón moteado, o sea, con puntitos, digamos, un patrón nucleolar, así como dentro del núcleo, solo un punto. Eso es lo que hace que nosotros nos demos cuenta entre una enfermedad autoinmune y otra. Entonces hay características, patrones de lucecitas, vamos a decir así, para determinar, digamos, si es un lupus eritematoso sistémico, un lupus eritematoso discoide, etcétera, etcétera. Además de ANA, hay otros contraantígenos, por ejemplo, de las células sanguíneas. Otras reaccionan también contra proteínas que forman complejos con los fosfolípidos. Esto, en general, en un 40 a 50%, estamos hablando en el lupus eritematoso. Algunas veces estos ANAs, estos anticuerpos, nos pueden hacer equivocar en otras enfermedades porque interfieren con pruebas de coagulación. O sea, y podríamos estar pensando que tenemos otro. Por ejemplo, también en la sífilis, eso lo vamos a ver posteriormente. Generalmente detectamos anticuerpos que pueden activar la vía de la cascada de la coagulación y en general esto nosotros lo vamos estudiando en pacientes que tienen abortos espontáneos que no se explican con nada y podría ser que debajo de esto hay una enfermedad autoinmune que no estamos diagnosticando y que son esas autoanticuerpos que pueden activar la cadena de coagulación y eso puede producir abortos espontáneos. Bueno,
La etiología y patogenia ponemos, pero sabemos que no existe realmente la etiología, sino que entendemos la patogenia, parte de la patogenia y mucho de la fisiopatología. Eso tiene que estar bien claro. Entonces, en general, hablamos de factores genéticos, factores inmunitarios, factores ambientales. Ninguno de estos por sí solo produce pero una enfermedad autoinmune. Por eso es que es el conjunto de todo esto. Factores genéticos, por ejemplo, familiares. Si un familiar tiene una enfermedad autoinmune, se dice que tiene un incremento del 20% eh, de probabilidad mayor, o sea, tiene mayor tendencia, ¿no? Entonces, por eso es que en la historia clínica tiene lupus, tiene familiar con lupus, tiene artritis reumatoide, entonces sí nos debe de llamar la atención porque tiene mayor probabilidad de presentar esta enfermedad ese paciente. En los genéticos, en gemelos monocigóticos, hay a más del 20%, ¿no? O sea, de riesgo, ¿no? Eso ya es alto, ¿no? Pero, como les decía en las primeras clases, no porque un gemelo tenga lupus, el otro va a tener, así de sencillo. Factores inmunitarios. Bueno, ahí nosotros hablamos de lo que les había dicho. Maduran en el timo, ¿se acuerdan? ¿Por qué maduran en el timo? Porque ahí se aprenden a reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad o el pasaporte, nosotros que le llamamos, ¿no ven? Y los que no aprueban ese examen, vamos a decir así, los mandamos a muerte celular programada. Entonces, uno de los factores inmunitarios que está implicado en una enfermedad autoinmune es la eliminación defectuosa de linfocitos B autorreactivos y el fallo de la autotolerancia, ¿no? Ya sabemos qué es tolerancia. Por ejemplo, el CD4, que es el colaborador, eh, escapan de la autotolerancia y ese puede activar al linfocito B para producir un autoanticuerpo. El DNA y el RNA nucleares activan los linfocitos B por un receptor que se llama TLR. Y esto aumenta la producción de autoanticuerpos. En las células dendríticas, acuérdense que las células dendríticas no son las del cerebro, ¿no? Sino son las presentadoras de antígeno, que es el hermano del macrófago, ¿no? Aquí, por ejemplo, estimulan producción de interferón, que a su vez activa y favorece la respuesta del linfocito TH1, que es un subtipo del linfocito T, ¿no ven? Y esto estimula la producción de autoanticuerpos. Otras citocinas, como el factor necrotumoral, el BRAF, bueno, ahora se llama BRAF, participan en la activación también de linfocitos B y favorecen su supervivencia. Entonces, hay factores, esto se resumiría en que vas a la escuela para aprender a reconocer el complejo de compatibilidad y te aplazas. Y deberíamos matarlos a esos, pero les damos chance y se escapan, ¿no? Los autorreactivos. Factores ambientales, por ejemplo, la luz ultravioleta puede empeorar enfermedades inmunitarias como el lupus. En semiología seguramente han visto el eritema en alas de mariposa y ya han debido ver en fisiopatología por qué pasa esto. Pero en general se asocia a una enfermedad autoinmune que se llama lupus eritematoso. Pero podría haber el eritema en alas de mariposa y tener esto y no tener una enfermedad autoinmune, sí. Podría haber el eritema en alas de mariposa, que es por exposición a la luz ultravioleta, y no tener lupus y tener otra enfermedad autoinmune, sí, la respuesta es sí. Por eso es que hay que hacer un razonamiento clínico para entender y poner todas las piezas de rompecabezas y llegar a una hipótesis diagnóstica. Hormonas sexuales empeoran. ¿Qué evidencia hay al respecto? Algunas enfermedades inmunitarias como el lupus, Sjögren, etcétera, artritis reumatoide incluso, empeoran, por ejemplo, en la menstruación. Espérenme un minutito. Espérenme un minutito. Estoy en clases ahorita. Les hablo. Ya, chao, chao. Ya, está. Chao.
Entonces, eso desencadena como una teoría hormonal de que las hormonas, como el estrógeno, bla, 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 pero en sí, si fuera la hormona estrógeno, entonces todas las mujeres deberían tener propensión a una enfermedad autoinmune y no es así, y ningún hombre tendría que tener una propensión. También se ha asociado, o sea, dentro de los factores ambientales, a fármacos como la hidralacina o la procainamida u otras, digamos, ¿no? Que pueden inducir lupus eritematoso sistémico. O sea, aquí hay que aclarar bien. Algunos fármacos que los tomas y hace que debutes con un lupus eritematoso sistémico. No quiere decir que el fármaco te ha hecho dar un lupus, ¿ya? Sino que ya tenías todo cargado y en algún momento se iba a manifestar, pero el empujón que ha hecho que se note que tengas una enfermedad autoinmune es este fármaco. Pero hay algo curioso también. Hay fármacos que dan reacciones pseudo eh, lúpicas, vamos a decir así. Pueden darte toda la clínica de un lupus, pero lo más chistoso es que cuando tú quitas el fármaco ya no tienes lupus. O sea que no, en ese caso, es solo la reacción al medicamento. No es que tenías una enfermedad autoinmune y que te has curado por quitarte el medicamento. Que quede bien claro eso, por favor. Aquí, un modelo de la patogenia entonces del lupus. No tenemos que olvidar que no solo simple, todas las enfermedades autoinmunitarias, para explicarlas, el que siempre usas es el lupus, digamos, ¿no? Porque es el que más se conoce, el que afecta a varios tejidos, etcétera. Pero todos pensaríamos que una enfermedad autoinmunitaria tiene que ver con linfocitos B que te producen autoanticuerpos y eso es todo. No, para que el linfocito B pueda producir un inmunoglobulina o anticuerpo y se convierte en una célula plasmática, tiene que estar sí o sí implicado quién, la inmunidad celular, o sea, el linfocito T. Bueno, hasta ahí vamos a quedar. Siempre quedan las preguntas ahí, digamos, al aire, que van a estar en el examen. Si quieren, sacan sus dudas, si no, no, está, igual va a estar en el examen teórico. Pero el examen teórico, les advierto, ojalá hayan sacado altísimas notas en su primer y segundo examen teórico, porque el examen teórico del tercer parcial y el final va a ser mucho más complicado. Y no porque quiero que se tiren todo el curso y hacerme al capo y que todos digan, ay, que ahora es el nuevo fármaco, patología y demás, no. Porque estamos intentando ir paso a paso. Yo les pido que entren a las clases teóricas. ¿Para qué? Para que debatamos, para que lo que han estudiado, lo que no han entendido, se les aclare, se les explique y demás. Y eso no existe. Son más de 300 gentes y hay ahorita seguramente 20. Entonces, no es porque me estoy enojando y no vienen a mis clases y ni más, sino porque yo estoy intentando explicarles y que no sea una simple clase de leer diapositivas y demás, porque para eso les doy una grabación de YouTube, ¿no ve? ¿Y por qué me preocupa esto? Porque generalmente cuando te enfrentas con un cáncer o con una enfermedad inmunitaria, estás en bolas. La mayoría de los médicos en esa parte es su talón de Aquiles y no saben porque piensan que es complicado, que es difícil, que es para un genio, que de así. Y el pobre paciente es el que paga los platos rotos. ¿Por qué? Porque se diagnostica eso cuando es demasiado tarde, o nunca a veces se diagnostica y se murió nomás, digamos, ¿no? Y le estabas dando antibióticos para un linfoma, digamos, ¿no? Entonces, y además tenemos la tecnología en Cochabamba para diagnosticar, o sea, de punta, inmunohistoquímica, biología molecular, inmunofluorescencia. Tenemos medicamentos que dependen de eso, que son carísimos en otras partes, en todo lado, pero que está dando el ministerio gratis. Entonces, el examen tiene que ser acorde a eso porque si tienes que preparar para poder tratar a los pacientes que requieren estas cosas. Y por eso es que estamos yendo paso a paso y le estoy pidiendo si tienen dudas, preguntas, si aquí y allá. Entonces el examen va a ser de un grado mayor de dificultad, no porque quiera hacerme la interesante, sino porque necesito que aprendas esto para poder tratar pacientes cuando estés de futuro médico. ¿Alguna
duda, pregunta, observación? Bueno, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao, nos Hasta vemos. luego, doctor. Chao.